Mi jefe se robó la idea que construí de madrugada. Me borró del proyecto y me obligó a elegir entre desaparecer en silencio o recuperar mi nombre. Nunca fui el tipo de empleado que levanta la mano para llamar la atención. Prefería que mi trabajo hablara por mí, aunque eso significara quedarme después del horario, llevarme pendientes a casa y responder mensajes a horas que nadie más contestaba. Entré a la empresa con la idea ingenua de que el esfuerzo sostenido eventualmente era visible. Durante meses cumplí objetivos que no eran míos, corregí errores ajenos y acepté responsabilidades temporales que jamás se reasignaban. Nadie me obligaba, yo mismo me convencía de que así se construía una carrera sólida. Con el tiempo entendí que ese pensamiento no siempre te impulsa hacia arriba, a veces solo te vuelve invisible, útil y fácilmente reemplazable. La idea nació una madrugada cualquiera, cuando el sistema volvió a fallar y todos se desconectaron dejando el problema flotando. Me quedé solo en la oficina, con café frío y pantallas llenas de errores repetidos. Ahí noté algo que nadie había querido ver, el proceso completo estaba mal diseñado desde la raíz. No hacía falta parches, hacía falta rehacerlo. Abrí un archivo nuevo y empecé desde cero, sin permiso ni anuncios. No era un acto heroico, era cansancio acumulado. Trabajé esa noche y muchas más, afinando cada paso, documentando cada función, convencido de que si lo presentaba bien, sería imposible ignorarlo. Durante semanas guardé silencio. En esa empresa las ideas no se filtraban, se absorbían. Sabía que si hablaba antes de tiempo, alguien más se apropiaría del concepto sin haber tocado una sola línea. Probé el sistema en escenarios reales, medí resultados, comparé tiempos. La diferencia era humillante para el método anterior. Reportes que tardaban días ahora se generaban en minutos. Aún así dudé. No por inseguridad técnica, sino por intuición. Algo me decía que debía protegerme, pero decidí confiar. Pedí una reunión con mi jefe directo, Mauricio, creyendo que al menos él entendería el valor real del trabajo. Mauricio escuchó atento, tomó notas y me pidió que le enviara la documentación completa, para revisarla con calma. Su actitud era correcta, profesional, incluso entusiasta. Esto puede escalar, dijo. Salí de esa sala convencido de que había hecho lo correcto. 2 días después, mis permisos de acceso cambiaron. 3 días después, me sacaron de las juntas relacionadas con el proyecto. Nadie me explicó nada. Cuando pregunté, me dijeron que era un ajuste operativo. Empecé a sentir una presión rara en el pecho, esa sensación incómoda que aparece cuando algo no cuadra pero aún no sabes qué es. La confirmación llegó en una junta general. Sala llena, directivos conectados, presentación pulida. En la pantalla apareció el sistema. Mi sistema. Mismos flujos, mismas soluciones, incluso los mismos ejemplos que yo había usado. Mauricio hablaba con seguridad, diciendo, cuando pensé este proyecto, cuando diseñé esta solución. Mi nombre no apareció ni una sola vez. Sentí calor en la cara y un vacío seco en el estómago. Miré alrededor esperando alguna reacción, pero todos asentían impresionados. En ese momento entendí que no era un malentendido. Era una decisión tomada. Después de la junta lo confronté en privado. No grité, no lo acusé, solo pregunté por qué no se mencionó mi participación. Su respuesta fue breve y quirúrgica: no te conviene pelear esto. La idea necesitaba liderazgo. Me ofreció reconocimiento interno y me pidió seguir apoyando desde atrás. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Ahí comprendí algo peor que el robo, la naturalidad con la que lo hacía. Para él no era traición, era estrategia. Yo solo era una pieza que ya había cumplido su función. A partir de ese día todo cambió. Correos ignorados, tareas irrelevantes, respuestas frías. En el chat del equipo, Mauricio recibía felicitaciones públicas. Algunos compañeros me escribieron en privado: sabemos que fue tuyo, qué injusticia. Ninguno dijo nada en público. Ese contraste me marcó. El apoyo silencioso no protege, solo consuela. Empecé a guardar pruebas, correos, versiones del sistema, fechas de creación. No pensaba usarlas aún, pero necesitaba saber que no estaba loco, que no estaba exagerando lo que había pasado.
Intenté ir a recursos humanos. Me escucharon con atención ensayada y me dijeron que revisarían el caso. 2 semanas después, la respuesta fue que no podían intervenir en temas de autoría interna. Mientras tanto, el proyecto avanzaba y yo quedaba cada vez más al margen. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si valía la pena pelear o si debía resignarme. Pero cada vez que veía a Mauricio hablar de su visión, algo dentro de mí se negaba a aceptar esa versión de la historia. Un viernes me llamaron a una reunión inesperada. Me dijeron que el proyecto ya no requería mi perfil y que me reubicarían temporalmente. Era un castigo elegante. No me despedían, pero me empujaban a desaparecer. Salí de ahí con una claridad brutal: si me quedaba, me borraban; si me iba, al menos conservaba mi nombre. Esa noche entendí que esto ya no era solo un problema laboral. Era una decisión personal sobre hasta dónde estaba dispuesto a ceder. Esta no es una historia de venganza, todavía. Es el punto exacto donde dejé de ser ingenuo. Cuando alguien se roba tu trabajo, no solo te quita una idea, te pone a prueba. Te obliga a elegir entre callar y sobrevivir, o hablar y asumir las consecuencias. Yo aún no había elegido, pero ya estaba preparándome para hacerlo. El lunes siguiente entré a la oficina sabiendo que algo se había roto de forma irreversible. Ya no era solo incomodidad, era una hostilidad silenciosa, perfectamente calculada. Nadie me miraba a los ojos más de 2 segundos. Mi nombre había dejado de circular en conversaciones donde antes estaba implicado. Me asignaron tareas mecánicas, repetitivas, muy por debajo de mi perfil, como si quisieran recordarme cuál era ahora mi lugar. No era un error administrativo, era una estrategia. Desgastarme hasta que yo mismo pidiera irme. Lo entendí porque Mauricio no volvió a dirigirme la palabra de manera directa. Todo pasaba por terceros, como si mi presencia se hubiera vuelto incómoda. Esa misma tarde un compañero, Diego, se sentó a mi lado fingiendo revisar correos. Sin mirarme, me susurró: «Ten cuidado, están diciendo que tú solo ejecutaste instrucciones». Me mostró su celular, un mensaje en un chat del equipo donde yo no estaba incluido. Mauricio había escrito que el proyecto fue un esfuerzo colectivo, pero que él había definido la arquitectura final. La narrativa ya estaba en marcha. No solo me habían quitado el crédito, estaban reescribiendo la historia para que yo pareciera irrelevante. Agradecí a Diego, pero su aviso no me tranquilizó. Me confirmó que esto iba a escalar. Esa noche revisé todo lo que había guardado. Correos con fechas, archivos con metadatos, versiones del sistema creadas antes de cualquier reunión. Tenía más pruebas de las que imaginaba. Lo que no tenía era una plataforma para mostrarlas sin que se volviera en mi contra. En una empresa, la verdad sin poder es solo un problema. Pensé en denunciar formalmente, pero sabía cómo terminaban esos procesos: largos, ambiguos y siempre favorables para quien tiene jerarquía. No quería justicia simbólica, quería recuperar mi nombre sin quedar marcado como conflictivo. El golpe siguiente vino por redes internas. Publicaron una nota celebrando el avance del proyecto, con una foto de Mauricio frente a la pantalla. Los comentarios llovieron: felicitaciones, aplausos, emojis. Algunos escribieron: gran liderazgo, visión clara. Yo leía todo en silencio, con una mezcla de rabia y lucidez. No comenté nada. No reaccioné. Entendí que cualquier gesto impulsivo sería usado en mi contra. Cuando alguien se apropia de tu trabajo, espera que pierdas el control. Yo decidí hacer lo contrario. Esa semana empecé a notar algo más: reuniones a las que no me invitaban, decisiones tomadas sin informarme, cambios en el sistema que rompían parte de lo que yo había construido. No era incompetencia, era desinterés. Ya no les importaba que funcionara bien, solo que funcionara lo suficiente para vender la historia. Me dolía ver cómo degradaban algo que había cuidado con obsesión. Pero ese dolor se transformó en algo más útil: determinación. Si iban a usar mi trabajo, yo iba a documentar cada error que cometieran sin mí. Un jueves por la noche apareció una publicación en LinkedIn desde la cuenta de la empresa. Mauricio hablaba del proyecto como un ejemplo de innovación interna. Cerré la app y respiré hondo. Luego la abrí de nuevo y leí los comentarios.
Uno me llamó la atención, alguien de otra empresa preguntaba detalles técnicos muy específicos. Mauricio respondió con vaguedades. Sonreí por primera vez en días. Sabía que no podía sostener esa fachada mucho tiempo. El sistema funcionaba porque yo lo había diseñado, no porque él lo entendiera. En paralelo, descubrí algo clave. Una compañera de recursos humanos, Laura, me escribió desde su cuenta personal. Me dijo que había escuchado conversaciones preocupantes sobre mí. Planeaban justificar mi salida argumentando bajo desempeño reciente. Era absurdo, pero efectivo. Me sugirió que cuidara mis movimientos y si tenía pruebas, que las respaldara fuera del sistema de la empresa. Esa advertencia cambió el ritmo de todo. Ya no se trataba solo del proyecto. Estaban preparando el terreno para desacreditarme. Esa noche hice copias de todo. Subí archivos a la nube personal, guardé correos, exporté conversaciones. No por paranoia, sino por supervivencia. Entendí que cuando una organización decide sacrificarte, lo hace con una sonrisa institucional. Nadie te avisa oficialmente. Todo ocurre entre líneas, en reuniones a las que no estás, en chats cerrados, en decisiones que se presentan como inevitables. Yo ya no era un colaborador, era un riesgo que necesitaban neutralizar. Empecé a ensayar escenarios. ¿Qué pasaría si hablaba públicamente? ¿Si escribía algo? ¿Si confrontaba a Mauricio frente a otros? Cada opción tenía consecuencias. Algunas me daban alivio inmediato, otras me protegían a largo plazo. Lo único claro era que el silencio absoluto ya no era una opción. Callar no me estaba salvando, me estaba borrando. Y yo no había trabajado tantas noches para desaparecer sin dejar rastro. Al final de esa semana tomé una decisión preliminar. No iba a atacar de frente. Iba a esperar el momento exacto en que la historia que habían construido empezara a fallar por su propio peso. Porque cuando alguien se roba una idea sin entenderla del todo, siempre deja grietas. Y yo sabía exactamente dónde estaban. El error apareció un martes por la mañana, justo como lo había anticipado. El sistema empezó a arrojar reportes inconsistentes y nadie entendía por qué. Yo sí. Habían modificado una variable crítica sin comprender su impacto. Observé el caos desde mi lugar, en silencio, mientras Mauricio caminaba de escritorio en escritorio fingiendo control. Nadie me preguntó nada. No porque yo no supiera, sino porque admitirlo implicaba reconocer que yo era el autor real. Esa omisión fue reveladora. Preferían perder tiempo y credibilidad antes que devolverme el crédito. Fue ahí cuando confirmé que esto ya no era un malentendido, era una decisión consciente. Horas después llegó un correo general convocando a una reunión de emergencia. Mi nombre no estaba en la lista. Aún así, vi entrar a todos a la sala de juntas. Cerraron la puerta. Desde mi computadora podía ver cómo el servidor se saturaba por los parches improvisados. Tomé capturas. Guardé logs. Documenté todo. No por venganza, sino porque entendí que la verdad técnica iba a ser mi único respaldo. Mientras ellos discutían narrativas, yo preservaba hechos. Y en un conflicto corporativo, los hechos bien guardados son munición. Al salir de la reunión, Mauricio anunció cambios en los plazos y culpó a errores heredados del desarrollo inicial. Esa frase me atravesó como un golpe seco. Era elegante, ambigua y perfectamente diseñada para señalarme sin nombrarme. Algunos compañeros me miraron de reojo. Otros bajaron la vista. Nadie dijo nada. El silencio colectivo fue más duro que cualquier insulto. Entendí que muchos sabían la verdad, pero también sabían que defenderme tenía un costo. Y en una empresa, casi nadie está dispuesto a pagar ese precio. Esa tarde apareció una publicación interna celebrando la resiliencia del equipo ante desafíos técnicos. Los comentarios empezaron a cambiar de tono. Ya no eran solo aplausos, aparecieron dudas, preguntas, insinuaciones. Yo leía todo con atención quirúrgica. Cada frase era una pista de cómo se estaba percibiendo la situación. La narrativa comenzaba a resquebrajarse. No porque yo hablara, sino porque la realidad no coincidía con el discurso. Y cuando eso ocurre, la credibilidad se erosiona rápido.
Decidí escribir un borrador. No lo publiqué. Era una explicación técnica clara, cronológica, con fechas y evidencia. Lo guardé. Sabía que aún no era el momento. Publicar demasiado pronto habría parecido una reacción defensiva. Yo necesitaba que la duda creciera sola, que otros empezaran a hacer preguntas que Mauricio no pudiera responder. Mi silencio no era pasividad, era cálculo. En ese punto, cada movimiento debía ser preciso. Un error podía convertirme en el problema oficial. Esa noche revisé LinkedIn otra vez. La publicación del proyecto seguía activa, pero ahora tenía menos interacciones. Algunos comentarios habían sido borrados. Eso me confirmó que estaban moderando el relato. Cuando una empresa empieza a limpiar comentarios, es porque algo no cuadra. Tomé capturas. Todo suma. No sabía aún cómo lo usaría, pero sabía que lo necesitaría. La verdad rara vez se presenta sola, hay que acompañarla de contexto. Al día siguiente, Laura volvió a escribirme. Me dijo que Recursos Humanos había abierto un seguimiento informal sobre mi desempeño. No había actas, no había advertencias previas, pero ya existía un expediente en construcción. Ese dato cambió el tablero. Ya no se trataba solo de reputación, estaban preparando una salida ordenada, limpia, sin ruido. Yo tenía que decidir si iba a dejar que eso ocurriera o si iba a interrumpir el proceso antes de que fuera irreversible. Empecé a hablar con gente fuera de la empresa. Antiguos colegas, contactos del sector, incluso un abogado laboral. No para demandar todavía, sino para entender mis opciones. Todos coincidieron en algo: si iba a hablar, debía hacerlo con pruebas y en el momento justo. Ni antes, ni después. Ese consejo se me quedó grabado. El tiempo, en estos casos, no es neutral. Juega a favor de quien controla la narrativa. Yo tenía que arrebatársela sin parecer desesperado. Mientras tanto, seguí trabajando. Cumplí horarios. Entregué tareas. No les di el pretexto que buscaban. Por dentro, la tensión era constante, pero por fuera me mantuve profesional. Sabía que cada correo mío podía ser leído fuera de contexto. Cada gesto, interpretado. Esa vigilancia permanente desgasta, pero también afina. Empecé a ver patrones, alianzas, silencios estratégicos. Aprendí más sobre política corporativa en esas semanas que en años de trabajo. Para el final de esa pieza del conflicto, ya tenía claro algo: Mauricio no iba a devolverme nada voluntariamente. Y la empresa no iba a protegerme si eso implicaba admitir un error. Si quería recuperar mi nombre, tendría que exponer la verdad de una forma que no pudieran ignorar ni borrar. Todavía no sabía cómo, pero ya había cruzado el punto de no retorno. El detonante no fue una reunión ni un correo oficial, fue un comentario casual en la cocina de la oficina. Dos compañeros hablaban sin notar que yo estaba detrás. Uno dijo: dicen que el proyecto se retrasó por errores del desarrollador original. El otro respondió: sí, el que ya casi ni participa. No dijeron mi nombre, pero no hacía falta. Sentí una mezcla de rabia y claridad. La difamación ya no era implícita, era funcional. Estaban sembrando una versión cómoda, fácil de repetir, diseñada para justificar lo que venía después. Ahí entendí que el silencio ya no era una estrategia neutral, empezaba a volverse complicidad involuntaria. Ese mismo día recibí un correo de Mauricio, directo por primera vez en semanas. El tono era cordial, casi paternal. Me pedía una reunión 1 a 1 para alinear expectativas. No hablaba del proyecto, no mencionaba errores, no pedía ayuda técnica. Era una invitación calculada. Acepté. Sabía que esa conversación iba a definir el siguiente movimiento. Pasé la noche anterior repasando mentalmente cada escenario posible, no para confrontar, sino para escuchar. A veces, la gente se delata sola cuando cree que tiene el control. La reunión fue breve y fría. Mauricio habló de cambios estratégicos, de necesidades del negocio, de cómo algunos perfiles ya no encajaban en la nueva dirección. Nunca dijo que yo fuera incompetente, pero tampoco defendió mi trabajo. En cambio, insinuó que mi aportación había sido limitada y que otros habían potenciado la idea inicial. Tomé nota mental de cada frase.
Era un discurso pulido, ensayado, diseñado para no dejar rastros legales. Cuando le pregunté directamente por el crédito del proyecto, sonrió y dijo, esto no va de egos. Salí de esa sala con una certeza incómoda, ya tenían decidido mi destino. No sabían cuándo ni cómo, pero el resultado final estaba claro. Esa noche escribí todo lo que se había dicho, palabra por palabra, mientras lo tenía fresco. Guardé el documento con fecha y hora. No confiaba en mi memoria, confiaba en los registros. En conflictos así, los detalles importan más que las emociones. Y yo ya no estaba actuando desde el enojo, sino desde la necesidad de protegerme. Al día siguiente apareció algo nuevo en redes. Un excompañero compartió la publicación del proyecto y escribió, orgulloso de ver cómo las ideas bien lideradas sí prosperan. No era un ataque directo, pero reforzaba la narrativa. Los comentarios empezaron a tomar forma, algunos dudaban, otros repetían lo que ya se decía internamente. Vi cómo una historia incompleta se convertía en verdad aceptada. Fue ahí cuando entendí el verdadero peligro de no hablar. La gente llena los vacíos con lo que tiene a mano. Decidí hacer algo distinto. No publiqué una denuncia. Publiqué una reflexión técnica, neutra, en mi perfil personal. Hablé de la importancia de documentar procesos, de reconocer aportaciones individuales en proyectos complejos. No mencioné nombres ni empresas. Aún así, varias personas del sector entendieron el subtexto. Algunos me escribieron en privado preguntando si estaba bien. Otros simplemente reaccionaron. La semilla estaba plantada. No era un ataque frontal, era una grieta en el relato oficial. Dentro de la empresa, el ambiente cambió. Empezaron a tratarme con una cautela extraña, como si no supieran si yo era una amenaza real o solo un problema silencioso. Mauricio evitaba cruzarse conmigo. Recursos Humanos no volvió a escribirme, pero sabía que observaban. Laura me confirmó que habían notado mi publicación. No podían sancionarme por ella, pero les había incomodado. Eso me dio una señal clara, aún tenía margen de maniobra. Esa semana recibí una invitación inesperada. Una empresa externa quería conocer más sobre mi experiencia en automatización. Nada concreto, solo una charla. Acepté. No porque quisiera irme de inmediato, sino porque necesitaba opciones. Cuando una organización te arrincona, tener alternativas no es traición, es supervivencia. Salí de esa reunión con algo más valioso que una oferta. La confirmación de que mi valor no dependía de la narrativa interna donde me estaban reduciendo. Volví a la oficina con otra actitud. No desafiante, pero firme. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaba atrapado. Esa seguridad cambia la forma en que te mueves, hablas y decides. Empecé a ver el tablero completo. Ellos creían que me estaban empujando hacia la salida. Pero no se daban cuenta de que cada presión añadía peso a la evidencia que yo acumulaba. Y cuando ese peso cayera, no lo haría en silencio. Al final de esa etapa, comprendí algo esencial. No todos los conflictos se ganan recuperando lo que te quitaron. Algunos se ganan evitando que te destruyan en el proceso. Yo aún no había hablado abiertamente, pero ya no estaba invisible. La historia empezaba a bifurcarse. Y pronto, tendría que elegir por cuál camino seguiría, aun sabiendo que ninguno sería cómodo. La llamada llegó un viernes por la mañana, justo cuando el ritmo de la oficina empezaba a relajarse. Recursos Humanos quería actualizarme sobre mi situación. No era una invitación, era una citación disfrazada. Acepté sin discutir. Entré a la sala con la calma de quien ya ha ensayado ese momento demasiadas veces en su cabeza. Laura estaba ahí, seria, con un folder delgado sobre la mesa. Eso me tranquilizó más de lo que debería. Cuando el expediente es pequeño, significa que aún están construyendo el caso. El discurso fue predecible. Hablaron de expectativas no alineadas, de desempeño percibido, de falta de visibilidad en el proyecto. Ninguna acusación concreta, ninguna fecha, ningún error específico. Todo era nebuloso, diseñado para sonar razonable sin poder ser refutado con facilidad. Yo escuché, tomé notas y pedí ejemplos puntuales. Se miraron entre ellos. Laura intervino con frases vagas.
Mauricio no estaba presente, pero su sombra lo ocupaba todo. Entendí que buscaban una reacción emocional, algo que justificara escalar el proceso. Cuando me dieron la palabra, hablé con calma. Presenté una línea temporal clara de mi participación, mencioné entregables, fechas, correos. No mostré pruebas aún, solo demostré que las tenía. El ambiente cambió de inmediato. Ya no era una conversación unilateral. Recursos Humanos tomó nota con más cuidado. Les dije que estaba dispuesto a colaborar, pero que también necesitaba claridad y equidad en cómo se estaba representando mi trabajo. No acusé a nadie. Dejé que las implicaciones flotaran en el aire. Al salir de la reunión, supe que el plan original había fallado. No porque me hubieran dado la razón, sino porque ya no podían avanzar sin riesgo. Esa tarde, Mauricio me escribió por chat interno, con un tono distinto, más prudente. Me pidió que documentara ciertos procesos para el equipo. Accedí, pero lo hice a mi manera, detallado, fechado, con referencias claras. Cada documento era una prueba más de autoría. Si iban a usar mi trabajo, iba a quedar claro de dónde venía. Ese mismo fin de semana apareció algo nuevo en redes. Un perfil anónimo publicó un comentario insinuando que yo exageraba mi rol en proyectos pasados. No mencionaba nombres, pero el contexto era obvio para quien conocía la situación. La difamación había salido del ámbito corporativo. Eso cruzó una línea. Guardé capturas. Consulté de nuevo con el abogado. Me confirmó que ese tipo de acciones, si se conectaban con el entorno laboral, podían tener consecuencias legales. Por primera vez sentí que la balanza empezaba a inclinarse. El lunes siguiente, varios compañeros se acercaron con cautela. No para apoyarme abiertamente, sino para tantear el terreno. Querían saber si yo estaba bien, si todo se iba a resolver. Esas preguntas dicen más de lo que parecen. Significan que el rumor ya no es unidireccional, que hay versiones circulando. Yo respondí con neutralidad. No necesitaba aliados ruidosos, necesitaba testigos silenciosos. Gente que, llegado el momento, pudiera decir, eso no fue así. El lunes siguiente, varios compañeros se acercaron con cautela. No para apoyarme abiertamente, sino para tantear el terreno. Querían saber si yo estaba bien, si todo se iba a resolver. Esas preguntas dicen más de lo que parecen. Significan que el rumor ya no es unidireccional, que hay versiones circulando. Yo respondí con neutralidad. No necesitaba aliados ruidosos, necesitaba testigos silenciosos. Gente que, llegado el momento, pudiera decir, eso no fue así. Recibí una respuesta de la empresa externa con la que había hablado. No era una oferta formal, pero sí una invitación a avanzar. Me dieron plazos, condiciones, expectativas claras. Leer ese correo me dio algo que había perdido, margen. Cuando sabes que puedes irte, negocias desde otro lugar. Ya no desde el miedo, sino desde la dignidad. Y esa diferencia se nota, incluso cuando no dices nada. Volví a publicar en redes, esta vez algo más directo, aunque aún sin nombres. Hablé de cómo las ideas pueden ser apropiadas cuando no se documentan correctamente. De la importancia de proteger el trabajo propio. Los comentarios se multiplicaron. Algunos colegas del sector compartieron la publicación. La narrativa externa empezaba a formarse sin que yo tuviera que señalar a nadie. Eso incomodó más que cualquier denuncia frontal. Dentro de la empresa, el proyecto seguía tambaleándose. Los errores se acumulaban. Las soluciones eran parches. Mauricio ya no presumía avances. La dirección empezó a hacer preguntas. Yo seguía cumpliendo, pero ya no corregía errores que no me pedían. No por rencor, sino por límites. Cada fallo expuesto era una consecuencia natural de haberme desplazado. Y esas consecuencias empezaban a ser visibles. Al cerrar esa semana, entendí que el conflicto había entrado en su fase final. Ya no se trataba de quién tenía razón, sino de quién podía sostener su versión sin derrumbarse. Yo tenía pruebas, opciones y una narrativa cada vez más sólida. Ellos tenían silencio, parches y un liderazgo cuestionado.
El siguiente movimiento, de cualquiera de los dos lados, iba a definir cómo terminaría todo. El correo llegó un martes por la mañana, con copia a dirección y recursos humanos. Asunto neutro, contenido cargado, se anunciaba una reorganización del equipo y, dentro de ella, mi salida del proyecto principal. No hablaban de despido, pero sí de una reasignación temporal a tareas menores. Era la jugada clásica: quitar visibilidad, desgastar, empujar a la renuncia sin mancharse las manos. Leí el mensaje 3 veces, no por sorpresa, sino para identificar cada palabra diseñada para protegerlos. La reacción en la oficina fue silenciosa. Nadie preguntó, nadie comentó en voz alta. Pero los chats privados empezaron a vibrar. Algunos compañeros me escribieron con frases cuidadosas: lo siento, no me parece justo, si necesitas algo, avísame. Otros desaparecieron. Ese contraste duele más que el ataque frontal. Te muestra quién está dispuesto a incomodarse y quién prefiere sobrevivir sin mirar atrás. Yo respondí con educación, sin victimizarme. No necesitaba lástima, necesitaba claridad. Ese mismo día pedí una reunión formal con recursos humanos. Esta vez fui directo. Pregunté si esa reasignación estaba relacionada con mi desempeño o con el conflicto de autoría del proyecto. El silencio fue la respuesta inicial. Luego llegaron las evasivas. Les pedí que quedara por escrito que no existía una evaluación negativa documentada. Accedieron. Ese pequeño gesto, aparentemente burocrático, era clave. Cerraba una puerta a futuras justificaciones improvisadas. Mauricio evitó reunirse conmigo. Me delegó tareas por correo, sin interacción directa. Era evidente que había recibido instrucciones de minimizar el contacto. En paralelo, el proyecto empezó a mostrar fallas críticas. No lo celebré. Ver algo que construiste deteriorarse por decisiones ajenas genera una frustración distinta, más fría. Aún así, cada problema reforzaba una verdad incómoda: me habían sacado no por inútil, sino por incómodo. Esa noche, alguien filtró en redes internas un comentario anónimo que me señalaba como conflictivo y poco alineado con la cultura. Era difamación disfrazada de opinión. Guardé capturas. Ya no había duda de que estaban intentando moldear una imagen para justificar el desenlace. Lo irónico era que, cuanto más empujaban esa versión, más evidente se volvía la operación para quienes sabían leer entre líneas. Consulté de nuevo con el abogado y le envié todo el material recopilado. Correos, documentos, publicaciones, capturas. Su respuesta fue clara: el patrón era consistente. No me recomendó demandar de inmediato, sino prepararme para una negociación fuerte. Tener la opción legal abierta cambia el equilibrio de poder, incluso si nunca la usas. Decidí seguir su consejo. A veces, la amenaza silenciosa es más efectiva que el golpe. Mientras tanto, la empresa externa aceleró su proceso. Me pidieron referencias, hablaron de condiciones, de inicio posible. No firmé nada aún, pero el camino estaba trazado. Por primera vez en semanas dormí tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no dependía de una sola puerta. Esa independencia mental es peligrosa para quienes intentan controlarte. En la oficina, mi nueva asignación era irrelevante. Lo sabían ellos y lo sabía yo. Aún así, cumplí con precisión. Cada entrega, cada correo, era impecable. No iba a darles munición fácil. El desgaste psicológico seguía ahí, pero ahora estaba contenido. Ya no me preguntaba qué hice mal, sino qué viene después. Y esa pregunta cambia por completo la narrativa interna. Un jueves por la tarde, dirección convocó una reunión de emergencia por el proyecto. Los plazos no se estaban cumpliendo. Las promesas hechas a clientes empezaban a caer. Yo no fui invitado. No hizo falta. Laura me escribió después: están nerviosos. Ese mensaje, corto y honesto, fue más revelador que cualquier informe. El castillo empezaba a mostrar grietas visibles. Cerré esa semana con una decisión tomada. No iba a irme en silencio ni a explotar en un arrebato. Iba a elegir el momento exacto para hablar, con pruebas, con calma y con una salida asegurada.
A veces, ganar no significa quedarse. Significa irte sin que puedan reescribir quién fuiste. La reunión decisiva no fue convocada por mí, sino por la empresa. Un correo genérico, con varios directivos en copia, anunciaba una sesión de retroalimentación transversal. Ese tipo de lenguaje solo se usa cuando algo ya se salió de control. Entré a la sala con la carpeta mental ordenada, hechos, fechas, documentos. No iba a improvisar. Sabía que cualquier emoción mal colocada podía invalidar semanas de preparación. Ellos esperaban tensión, yo llevé precisión. Comenzaron hablando del retraso del proyecto, de clientes inconformes, de promesas incumplidas. Mauricio explicó decisiones técnicas que no eran suyas, pero las presentó como inevitables. Cuando me dieron la palabra, no acusé. Describí. Expliqué el diseño original, los puntos críticos que yo había advertido, los cambios que se hicieron después de mi salida. Mostré cómo cada modificación afectó el resultado. No fue un alegato, fue una autopsia. El silencio que siguió fue denso. Uno de los directores preguntó algo clave: ¿por qué no estabas en el equipo cuando se tomaron estas decisiones? Nadie respondió de inmediato. Laura bajó la mirada. Mauricio aclaró la garganta. Ahí entendí que la narrativa interna se había fracturado. Cuando la versión oficial no resiste una pregunta simple, empieza a desmoronarse. Yo no añadí nada. Dejé que la incomodidad hiciera su trabajo. Entonces mostré los documentos. No todos, solo los necesarios. Fechas de creación, correos de envío, versiones de archivos. Nada sensacionalista. Pura trazabilidad. La reacción fue sutil pero evidente, ya no me miraban como un empleado reasignado, sino como un riesgo mal gestionado. Ese cambio de percepción es instantáneo y definitivo. En ese momento, su prioridad dejó de ser el proyecto y pasó a ser el control del daño. La reunión terminó sin conclusiones claras. Se habló de revisar procesos y evaluar responsabilidades. Frases que compran tiempo. Al salir, Mauricio no me miró. Laura me alcanzó en el pasillo y solo dijo: hiciste bien en documentar. No fue una disculpa, pero fue un reconocimiento implícito. A veces, eso es lo máximo que se obtiene en estructuras que no saben admitir errores. Esa misma tarde, la empresa externa me envió una oferta formal. Condiciones claras, rol definido, reconocimiento explícito de mi experiencia. La leí con calma. No acepté de inmediato. Quería cerrar el ciclo en mis propios términos. Saber que tenía un lugar al cual ir me dio una serenidad extraña, casi incómoda. Ya no había urgencia, había elección. En redes, la conversación continuaba. Mi publicación anterior seguía recibiendo comentarios. Algunos hablaban de experiencias similares, otros agradecían la honestidad. Sin decirlo, la historia ya no me pertenecía solo a mí. Se había convertido en un espejo para muchos. Eso amplificó su impacto mucho más que cualquier denuncia directa. La empresa lo sabía. Yo también. 2 días después, Recursos Humanos me citó de nuevo. Esta vez el tono fue distinto. Hablaron de posibles acuerdos, de cierre en buenos términos. No mencionaron la palabra compensación, pero la insinuaron. Yo escuché y pedí todo por escrito. No era desconfianza, era aprendizaje. Cada promesa verbal es una puerta abierta a la reinterpretación. Salí de esa reunión con una sensación extraña, alivio mezclado con cansancio. Ganar así no se siente como victoria épica, sino como un ajuste necesario. Había perdido tiempo, energía y tranquilidad, pero no mi nombre ni mi trabajo. Eso, en ese contexto, era mucho. Me di cuenta de que ya no buscaba justicia perfecta, solo coherencia. Esa noche, acepté la oferta externa. No lo celebré con nadie. Simplemente cerré la laptop y respiré hondo. El conflicto aún no había terminado, pero su desenlace ya no me definía. Y eso, para mí, era el verdadero punto de quiebre. La noticia de mi salida empezó a circular antes de que fuera oficial. No por un anuncio, sino por el rumor interno que siempre se adelanta a los comunicados formales.
Algunos me escribieron para confirmar, otros para despedirse con frases medidas. La empresa todavía no sabía cómo contar la historia hacia afuera, y ese vacío generaba incomodidad. Yo seguía yendo a la oficina, cumpliendo horarios, como si nada hubiera cambiado, aunque todo ya estuviera decidido. Recursos Humanos volvió a contactarme con un borrador de acuerdo. Era correcto, pero incompleto. Hablaba de una salida por mutuo acuerdo y de una compensación estándar. No mencionaba el proyecto ni mi rol en él. Ahí estaba el verdadero punto de fricción. Respondí con observaciones puntuales, sin dramatismo. Pedí que se reconociera mi participación técnica y que cualquier comunicación externa evitara versiones ambiguas. No pedía aplausos, pedía precisión. La negociación se extendió más de lo que ellos esperaban. Cada ajuste requería aprobación de dirección legal. Ese retraso les costaba más de lo que admitían. El proyecto seguía detenido y mi presencia era un recordatorio incómodo del conflicto no resuelto. Yo no tenía prisa. Sabía que el tiempo jugaba a mi favor. Cuando una organización quiere cerrar rápido y tú puedes esperar, la balanza se inclina sola. En paralelo, Mauricio publicó en LinkedIn un mensaje genérico sobre aprendizajes en liderazgo y errores que fortalecen a los equipos. No me mencionó, pero el contexto era evidente para quien había seguido el proyecto. Algunos comentarios fueron incómodos, incluso críticos. Verlo intentar controlar el relato público confirmó algo que ya intuía: el problema nunca fue técnico, fue de ego. Y los egos heridos suelen cometer errores visibles. Un excliente me escribió directamente. Había visto mis publicaciones y quería saber si estaba disponible para colaborar de forma independiente. Esa posibilidad no estaba en mis planes inmediatos, pero la noté mentalmente. Cuando se abre una grieta en una estructura, aparecen caminos que antes no existían. Yo empezaba a ver el mapa completo, no solo la salida principal. Finalmente, llegó la versión final del acuerdo. Incluía una cláusula de confidencialidad mutua y un párrafo donde se reconocía mi contribución inicial al proyecto. No era un comunicado público, pero quedaba por escrito. Acepté. No porque fuera perfecto, sino porque cerraba el ciclo sin sacrificar lo esencial. Firmé con una mezcla de alivio y cansancio. Los finales así no son ruidosos, son densos. Mi último día fue discreto. No hubo despedida oficial ni correo masivo. Guardé mis cosas, apagué la computadora y recorrí por última vez el espacio que había sido rutina durante años. Algunos compañeros me abrazaron en silencio. Otros evitaron mirarme. No los juzgué. Cada quien sobrevive como puede dentro de sistemas que no eligió diseñar. Al salir del edificio, sentí algo inesperado: ligereza. No euforia, no revancha. Solo la sensación de haber soltado un peso que llevaba demasiado tiempo encima. Sabía que afuera no todo sería fácil, pero al menos el terreno era honesto. Nadie me debía nada y yo no le debía silencio a nadie más. Esa noche, publiqué un último mensaje en redes. No hablaba de la empresa ni del conflicto. Hablaba de cerrar ciclos, de aprender a irse sin quemar puentes, pero sin quedarse en lugares que te apagan. Los comentarios fueron numerosos. Algunos entendieron exactamente de qué hablaba. Otros no, y estaba bien. No todas las historias necesitan explicación pública. Mientras preparaba mi transición al nuevo trabajo, pensé en todo lo ocurrido. En cómo una idea puede ser robada, distorsionada y, aún así, sobrevivir a quien intentó borrarte. Mi historia no terminaba ahí, pero ese capítulo sí. Y lo cerré sabiendo que, aunque no gané como ellos esperaban, tampoco perdí como intentaron. El primer día en la nueva empresa fue silencioso, casi anticlimático. No hubo discursos ni presentaciones exageradas. Me asignaron un espacio, me dieron accesos y me dejaron trabajar. Esa normalidad, después de meses de tensión, se sentía extraña. Nadie conocía el conflicto anterior, y yo no lo mencioné. No porque lo ocultara, sino porque ya no definía quién era ni cómo trabajaba. Aún así, el pasado no desaparece de golpe. Durante la primera semana recibí mensajes de antiguos compañeros preguntando cómo me iba, si todo había salido bien. Algunos lo hacían con genuina preocupación, otros por curiosidad.
Contesté de forma breve y correcta. No necesitaba reabrir heridas. Cada respuesta era una forma de reafirmar que había seguido adelante sin necesidad de justificarme. En la empresa anterior, el proyecto finalmente se pausó. Me enteré por terceros. No por fracaso técnico, sino por falta de confianza del cliente. Las promesas incumplidas habían dejado huella. Saberlo no me produjo satisfacción. Fue más bien una confirmación fría de lo que ya era evidente. Las decisiones tomadas para proteger egos suelen ser las más costosas a largo plazo. Mauricio intentó contactarme una vez más. Un mensaje breve, cordial, preguntando si podíamos hablar. No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que no se dijo cuando aún había espacio para hacerlo. Finalmente contesté con una negativa educada. No era rencor. Era límite. Algunas conversaciones llegan demasiado tarde para ser útiles. En redes, mi nombre empezó a asociarse a nuevos proyectos. Publicaciones técnicas, colaboraciones, pequeñas victorias profesionales. El algoritmo hace su trabajo sin contexto emocional. Para muchos, yo simplemente había avanzado. Y esa percepción pública, neutral y continua, era más poderosa que cualquier defensa explícita. No necesitaba limpiar mi imagen, nunca se había manchado fuera de ese entorno cerrado. Un día, un reclutador me escribió mencionando indirectamente la situación pasada. Había escuchado versiones distintas y quería confirmar mi experiencia. Le respondí con hechos, no con opiniones. Expliqué mi rol, mis entregables, mis resultados posteriores. No hablé de traiciones ni conflictos. Al final, me dijo algo simple, eso es lo que importa. Cerré el chat sin sensación de deuda. Con el paso de las semanas, la historia empezó a perder peso emocional. Ya no la repasaba mentalmente por las noches. Ya no imaginaba respuestas mejores ni finales alternativos. Se había convertido en una anécdota útil, no en una herida abierta. Ese cambio es sutil, pero definitivo. Marca el momento en que recuperas control interno. A veces pienso en la idea original, en cómo nació y en todo lo que desató. No me arrepiento de haberla compartido. El error no fue crear ni confiar, sino no documentar lo suficiente desde el inicio. Esa lección la llevo conmigo ahora, aplicada sin paranoia, pero con conciencia. Aprender no siempre es cómodo, pero sí necesario. La empresa nueva empezó a darme visibilidad real. Mis aportes eran reconocidos sin discursos. Esa coherencia cotidiana valía más que cualquier promesa pasada. Me di cuenta de que no todos los lugares funcionan igual, aunque desde fuera se parezcan. A veces, solo estás en el sistema equivocado. Mirando atrás, entendí que perder un proyecto no significa perder tu carrera. A veces es el empujón que te saca de una estructura que ya no te iba a permitir crecer. Yo no gané la batalla como ellos la plantearon, pero gané algo más duradero. La posibilidad de elegir dónde y con quién construir lo siguiente.